Seguimos en la mesa de este miércoles 16 de diciembre de 2015, que está compuesta por Teresa Herrera, Nicolás Albertoni, Gabriel Mazarovich y Daniel Superbién. Pasamos a un segundo tema, en este caso saliendo de nuestro país. En Estados Unidos, todas las escuelas públicas de Los Ángeles, California, desde preescolares a secundarios, fueron cerradas ayer a raíz de amenazas que habían recibido. Las autoridades anunciaron que agentes de policía y del FBI revisaron más de 1000 centros educativos en el distrito, el segundo más grande de Estados Unidos, en una medida que describieron como de extrema precaución. En declaraciones a la prensa, los funcionarios admitieron que luego del ataque a tiros contra una clínica en San Bernardino, que dejó 14 personas fallecidas, todas las instituciones de enseñanza del Estado han actualizado sus protocolos de seguridad. Por otro lado, la policía de Nueva York informó ayer que también habían recibido amenazas contra las escuelas, pero que en ese caso las consideraron no creíbles. Nico, tú que estás radicado en Estados Unidos últimamente, quizás seas el más adecuado para ingresar a este tema, sí, ¿no? Que lo sufro el tema, vamos a decir, porque la verdad que sí, es algo que está a flor de piel, para que vivan un poco esto. Es decir, cuando estos atentados llegan mails a todos los estudiantes, en mi caso, bueno, yo vivo en Washington, estoy en una universidad en Washington, pero llega como una alerta nacional diciendo, bueno, acaba de pasar esto en tal universidad, y se aumenta obviamente la seguridad. Esto agregado al clima de violencia que existe en el mundo, ¿no? Es decir, que es algo macro, pero bueno, a veces trasciende o despierta cabecitas que estaban un poco ahí latentes. Pero esto es un tema más de fondo de la sociedad norteamericana, que aclaremos vive una gran hipocresía con este tema. Es decir, y lo ejemplifico con lo siguiente. Hoy en día para comprar, y esto a su vez se divide en estados, ¿no? Porque a su vez este es otro gran debate, que Estados Unidos, los estados, cada uno manda y hace lo que quiere en muchas cosas, y este debate de las armas, de la compra de armas, es un claro ejemplo. Pues le voy a mostrar esto que me sorprendió hace unos meses atrás. Un niño estaba en un supermercado, de hijos uruguayos, y quería comprar un videojuego, para la computadora, no sé, que tenía contenido de violencia a los efectos, no te digo nada sangriento, pero supuestamente el uso de armas. La madre le dijo, bueno, anda a comprarlo, yo estoy mirando otra cosa, y resulta que el niño vuelve diciendo a la madre, no, mamá, tenés que firmar como una declaración jurada de que la madre se comprometía a que había elementos de violencia y demás. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que yo voy como mayor de edad a cualquier supermercado grande que de hecho ya tiene su rincón de armas, y a sola firma compro un arma. Entonces... Perdón, y podés comprar un fusil de asalto. Sí. Entonces, es ya todo lo que sabemos. Se puede comprar no solo un revólver o una escopeta, se puede comprar armas de guerra, ¿no? Sí, que bueno, que se podría matar a mucha gente. Entonces, a eso voy al tema de fondo. Y bueno, y uno dice, ¿cuál está siendo la respuesta en términos de debate en el país? Y bueno, que al final del día tiene que ser una sociedad libre de tal forma que no prohíba estas cosas. Como diciendo, bueno, tenemos que tratarlo de tal forma este tema que no debilite nuestra libertad. Pero me parece que ya hay razones de fondo para darnos cuenta que esto no puede pasar. No cualquier persona, veníamos hablando con Gabriel en el camino, decir, es realmente una bomba de tiempo esto. Puede decir, si sigue así y si esto se sigue dispersando más con el clima de violencia que hay, de hecho, uno no ve dónde está el fin. Ahora, acá estamos hablando de terrorismo. Bueno, esa es la gran pregunta que también queda, ¿no? Es decir, después también se empieza a revisar de las páginas y cuál fue el background, como le dicen los americanos, de esa persona, y muchas veces se ha visto de que gente que estaba conectada o que mostraba cierta adhesión a, pero claro, nunca se puede confirmar si realmente, como pasó en San Bernardino, la gente que se había declarado, de hecho le llaman una forma, pues se había declarado fiel al Estado Islámico o cualquier otra cosa. Es decir, siempre queda el tema es que es un problema nacional y hay que resolverlo con esos términos. Después surge el debate de si es terrorismo o no. Es decir, pero hay gente que se está matando entre ellos. Entonces, es un problema que va más allá, creo, del terrorismo y hay que debatirlo más directamente, ¿no? Sí, con respecto puntualmente al terrorismo, yo soy gran seguidor de Pink Floyd y leyendo la biografía de Pink Floyd y muchas de las letras, se hablaba de que esa generación tenía miedo de que cayera la bomba atómica, ¿no? Había como un temor a que, Mother, who do you think they'll drop the bomb, ¿no? O sea, como que una generación que vivió
con miedo a que estallaran, bueno, cayeron bombas de hecho Hiroshima y Nagasaki, pero que o sea, que se armara una guerra nuclear y que terminara con todo el mundo, los famosos inviernos nucleares. Y bueno, la generación que están haciendo, que está saliendo a los 14, 15, 16 años de este mundo, está teniendo miedo a ir a un recital en Bataclan, a escuchar rock and roll y que aparezcan estos fanáticos radicalizados del Islam a provocar esas masacres. Y aquí lo que me quiero detener es a cómo hace una sociedad abierta, como la que yo quiero vivir, para poder ser tolerante con la disidencia, pero no con el radicalismo que termina degenerando en este tipo de ataques como el de Santa Bernardina, ¿no? Y es muy interesante ver la táctica que utiliza ISIS o Daesh para captar a los jóvenes que terminan cometiendo este tipo de cosas. Agarran jóvenes que son generalmente gente solitaria, débiles, se llaman los lobos solitarios, y ya está armado el sistema de forma tal que estos tipos se mandan solos y terminan haciendo este tipo de masacres. Y en un país, y acá voy a lo tuyo, donde se puede, como si acá fuésemos a Tata o al Llanta a comprar una AK-47 o un rifle de asalto, es sumar el hambre y la gana de comer, ¿no? No, pero a ver, por las dudas que no quede claro, es un país donde, como todos sabemos, antes del factor terrorismo islámico, bueno, massive shooting, la sociedad tiene esa costumbre, porque hay que llamarla costumbre, de que cada tanto, por ejemplo, en un centro educativo, un estudiante que tal vez fue, no sé, tratado mal, acosado, o que tuvo malos resultados en sus cursos, bueno, se arma, se pertrecha y va con ese tipo de escopetas o ametralladoras, se mete y mata profesores y mata alumnos. Eso ha venido pasando hasta ahora, sin que el factor terrorismo incidiera. Ahora se complementa con lo otro y quizás se retroalimenta y quizás se aprovecha para terrorismo, como estabas diciendo recién, ¿no? Sin embargo, yo iba a contar justamente eso, esta tradición, ¿no? Que realmente es uno de los pocos países donde pasa este tipo de cosas, que casi el único con esta sistematicidad, digamos, porque ha pasado alguna cosa en algún país nórdico, ha pasado alguna cosa en Europa, pero digo, muy esporádicamente. Esta cosa, además, siempre, si tú empezás a rascar un poquito en la ideología de quienes terminan perpetrando estas cosas, más allá de lo que tú digas, de que puede ser muchachos que han tenido algún tipo de bullying o algo por el estilo, yo recuerdo que la mayoría de los casos tú empezás a mirar y, por ejemplo, muchos de ellos pertenecían a grupos pronazis. Entonces digo, siempre detrás de esta actitud de desprecio por la vida de los otros y de preocupación, de no preocupación, de falta de empatía, que por supuesto implica de por sí una patología de tipo individual, pero también hay una cosa de tipo colectiva normalmente detrás, no voy a decir que siempre, pero normalmente ahora es el Estado Islámico, al cual no le quito ni para nada la importancia que tiene porque es terrible, pero antes, si no era el Estado Islámico, era la ideología aria, era el estar en contra de los negros, era, ¿no? Es decir, había alguna cosa detrás también que hacía que de alguna manera hubiera como una especie de justificación ideológica a esto de agarrar a tiros y matar a un montón de gente, ¿no? Sí, aprovecho para hacer una puntualización semática. Muchas veces los cables, los artículos que llegan desde Estados Unidos escritos en español hablan de tiroteos, ¿no? Se produjo un tiroteo en la escuela tal. No es tiroteo. El término a mí no me convence del todo, porque tiroteo a mí me da la sensación de que hay un enfrentamiento, ¿no? De que hay dos que se están enfrentando a tiros. No sé si la palabra, el significado quiere decir eso exactamente, pero tendemos a identificar tiroteo como eso, como un enfrentamiento. Estos no son tiroteos, es un loco que ataca a tiros, ¿no? Ataca a balazos a gente desarmada e inocente, ¿no? Exacto. Además, me parece un tema muy importante, muy interesante, que se ha complejizado con el tema del terrorismo, pero que viene de atrás, ¿no? Yo leí algunas cifras en los materiales que nos mandó la producción, muy interesante. Además, en Estados Unidos hoy hay 270 millones de armas. Entonces, es imposible que hasta por sinergia se terminan matando entre sí. O sea, no hay manera de que tienen que bajar eso, porque si no es una locura. Y cualquier lío termina a balazo. O sea, un lío que acá termina desafiándose en la esquina a pegarse 2 cachetazos, en Estados Unidos termina con 2 9 milímetros afuera y matándose. O sea, porque lo tienen todos o lo pueden tener o acceden. Entonces, el nivel de violencia es terrible. Hay un tema económico ahí, ¿no? La industria armamentística de Estados Unidos en el mundo y hacia Estados Unidos es un factor económico central.
¿no? Acá se refería a una empresa que hasta ha sido rescatada en canciones como Pepe Navaja, ¿no? Smith & Wesson del especial, ¿no? Sí, bueno, totalmente. él destacaba que ellos destacaban que creció un 30% su nivel de volumen de negocios en este año. Entonces, es muchísima plata, hay intereses materiales muy claros ahí, además de los ideológicos. O sea, hay un conjunto de factores muy pesados, muy complicados de sacar. Y además, fíjate que daban un dato muy interesante, que es lo que decía Nicolás. En el estado donde hay más restricciones al tema de armas, es donde menos pasan estos incidentes. No es un dato menor, ¿no? Porque hay una realidad tan distinta entre los estados que no se puede generalizar tampoco. Exacto. Entonces, realmente pasó eso, ¿no? Sí, no, y es verdad que hay varios estudios que afirman esa correlación entre mayor regulación y menor posibilidad de estos casos. Un tercer elemento va a sumar, y contextual, digo, porque ya después hay mucha información que ya toda la tenemos, pero el elemento contextual de vivir allá es la filosofía militarista del norteamericano. Y también les doy otro ejemplo, si por ejemplo un partido de básquetbol en el entretiempo, casi siempre un militar que, bueno, acaba de llegar de la guerra, aplaudamos, usted también tiene que ser, ustedes, una cosa de promoción del militarismo. Se podrá estar a favor, en contra, lo que sea, pero decir, yo creo que este tercer elemento, sumado a los dos primeros de este contexto terrorista mundial, la posibilidad de comprar armas donde sea, y esa filosofía de que hasta el saber usar armas, porque si yo no las sé usar, hay un tío, un padre o algo que seguro lo va a usar. A mí me dan un arma, mi relación a las armas fue cazando perdices en Salto cuando se puede, es decir, no sabría si me dan realmente un arma, cómo manejarla. Entonces, yo creo que también hay eso de cómo saben usar armas, que realmente uno le sorprende, ¿no? Es decir, que jóvenes realmente a muy temprana edad ya tienen un contacto con el arma y armas de muy alto calibre que bueno, generan este tipo de cosas. Sí, porque además están entrenados, les enseñan desde chicos. Es parte de la cultura el aprender a usar armas, y eso es válido para varones y para mujeres, ¿no? Es decir, muchas mujeres uniformadas, mucha bandera puesta en la puerta de las casas. O sea, una cosa, yo no estoy diciendo que no esté bien poner la bandera acá, ¿no? Pero, a ver, digo, me parece que hay como esa cosa ideológica de que el enemigo está afuera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que protegernos y el enemigo está afuera y nos vienen a atacar, y en realidad muchas veces no se logra visualizar que el enemigo está adentro, que es decir, todo este tema de la recopilación de armas, esta cultura bélica, este ensalzamiento de la guerra que tienen, realmente yo creo que les termina jugando en contra, ¿no? Sí, no olvidarnos que estamos hablando acá porque con una llamada telefónica que vino de Europa se paralizaron todas las escuelas públicas de California, ¿no? El grado de sensibilidad que ha quedado el mundo después de lo de Bataclan, después de lo de Charlie Hebdo, después de todo lo que ha sucedido, que una llamada telefónica te paraliza un sistema educativo en California, ¿no? Que es uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Entonces, qué desafío, ¿no? Fue en Los Ángeles, no fue en todo el estado. No fue en todo California. Bueno, qué desafío, ¿no? Para las sociedades abiertas, ¿no? Encontrar un anticuerpo para evitar la radicalización de esta gente que está dispuesta a dejar la vida por una causa que nos es incomprensible. Dice Susana, que es quien manda este mensaje, hay muchos mensajes, pero dice Susana, siempre hablando mal de Estados Unidos, ufa, che, ¿qué pasaría si en Uruguay hubiera un mercado de armas abierto? Sería terrible. Bueno, acá también puedes comprar un arma donde quieras. No, pero tenés que tener determinada posibilidad para portarla y además tampoco tenemos esa extensión de que todo el mundo la sabe manejar. No tenemos ninguna situación parecida a eso. No, porque no hay servicio militar obligatorio. Pero está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Yo espero que nunca tengamos que estar enfrentados a ese dilema. Pero una cosita más, pero siempre, y empezamos diciendo en realidad, y empecé diciendo que Estados Unidos vive una gran hipocresía con este tema. Pero ya que la oyente plantea este tema, sí es verdad que en Estados Unidos es uno de los países con la prensa más abierta y nos enteramos todo el segundo de lo que pasa, y si algo no se le puede discutir a Estados Unidos es eso. Valdría preguntarse también cómo está este tema, y no digo por matanzas del mismo tipo en Estados Unidos, sino como le llaman ajusticiamiento en China o en países macro como Rusia también. Es decir, porque no nos enteramos fácilmente de lo que pasa adentro.